Se rumora que se quiere abrir otra vez la base de Ceiba, la antigua base Roosevelt Roads, para allá por el este de Puerto Rico. Así que en este episodio de hoy venimos con el tema de qué se está diciendo sobre supuestamente que se va a abrir la base, qué dice la mandataria, qué dice el pueblo de Vieques, la historia de esta base y lo que pasó en Vieques y los pros y cons de que si bien si posiblemente se abra la base. So, en este episodio de hoy los invito a que se quedan hasta el final porque venimos con historia, venimos con algunos datos y puntos estratégicos ya que está pasando lo de Venezuela y lo de Estados Unidos que ya nos comieron las nalgas por estar diciendo cosas que no eran, pero realmente no es nada que otras personas no estén diciendo, otros analistas políticos. Lo que pasa es que las personas no entienden que aquí no llegó ningún barco. El ejército de Estados Unidos no les va a decir dónde está mi barco metido porque, uno, es una misión, dos, no van a dañar, no van a compromise la misión. Así que nada, Corillo. Saludos, José, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú, Fernando? Muy buenas noches a la audiencia, ya que estamos de noche grabando este episodio. Un tema muy interesante que en este caso pues aplicar a Puerto Rico, ¿no? Algo que ha salido esta semana, el volver a reabrir las bases militares en Puerto Rico. Ujú. Bueno, un poquito de contexto, ¿verdad? La antigua base Roosevelt Roads básicamente la abrieron en 1993, ya cuando estaba básicamente la Segunda Guerra Mundial activa. Y pues se abrió como una parte estratégica para tener un punto de control en el Caribe. Y pues también fue la base naval más grande de los Estados Unidos en el mundo, cerca Dios mío, se me fue el número, era 30.000 acres. Básicamente, que no era cualquier cosita, era literalmente un mundo ahí adentro. Era la Y, base naval más grande de Estados Unidos fuera de los estados. exacto. La base más grande que tiene el Navy ahora mismo es la de Virginia Norfolk. Esa es la más grande, que están casi todos los portaaviones allá. Pero ¿qué más tenemos por aquí? Mira, esta base básicamente se utilizó como apoyo para la flota de Atlántico y sobre todo como centro de operaciones hacia Vieques, donde la Marina hacía sus ejercicios de bombardeo y entrenamiento de tiro. Que más adelante hablaremos por qué eso tiene unas consecuencias y por qué el pueblo de Vieques y en gran parte de Puerto Rico no quiere que esta parte vuelva a formar, porque pues obviamente tienen PTSD, contaminaciones de las aguas, de los alimentos y todavía se sufre pues enfermedades. Pero nada, José, voy a hablar también de las ventajas económicas. Generó miles de empleos directos y indirectos, civiles y contratistas locales. Básicamente era una economía de Ceiba y pueblos cercanos, como tú me habías mencionado, José, que era literalmente toda la zona del este, right? Ujú. So, ¿verdad? No sé si quieras añadir algo más porque tú estabas vivo para ese tiempo. Bueno, sí, estaba vivo y lo viví cuando estaban, estuve en la base cuando había actividad. Eh, la vi después de estos 21 años que lleva cerrada, ¿no? Cómo se ha tratado muchos proyectos y no ha echado hacia adelante. Ujú. Y conozco muchos militares que vinieron a trabajar a Puerto Rico, se enamoraron de la isla y una vez que se retiraron, viven dentro de la zona este, ¿no? Porque cerca de Fajardo, Ceiba, en esa área. Ujú. Pero hubo mucho desarrollo de vivienda porque los militares vivían fuera de la base. Había una economía muy bollante en la zona y una vez que ellos se fueron, pues se convirtió en lo que le llamaban la zona del hambre. Cualquier tipo de venta que se hacía en las compañías, pues ponle que un vendedor tenía que salir básicamente desde Río Grande y llegar hasta Humacao, corriendo toda la zona este, Ujú. porque no había realmente flujo de capital en los negocios. Ajá. ¿Ok? Y ahí mismo pues puedes ver que también muchas compañías americanas que se fueron y entonces pudieron preservar los que eran pequeños y medianos comerciantes, ¿no? Pero Ya. todo lo que, principalmente los militares, lo que es el eh, restaurantes y barras y todo eso, pues se perdió. O Ya. sea, muchos se fueron, se empobreció muchísimo. Ya, ya. Entonces, discúlpame. ¿Mm? Entonces, como que todo esto trae a colación porque como estamos viendo mucha actividad militar, estamos viendo ya los aviones P-2, los Poseidons que están entrando a la isla. Obviamente por lo que está pasando con Venezuela, obviamente hay ahora mismo operaciones ocurriendo en el Caribe y en Sudamérica. Que es bien común ver estos tipos de embarcaciones y ver este tipo de ejercicio militar y por eso es que se está abriendo,
Por eso es que están exhortando que abran estas bases otra vez. ¿Por qué? Pues como estábamos diciendo, una zona muerta puede volver a traerse a la vida, como quien dice. Yo personalmente, yo estuve en Ceiba hace unos años atrás, o sea, mucho antes del columpio, no sé si se acuerdan del columpio, antes de que el columpio se fuera famoso. Y yo me acuerdo que eso estaba bien abandonado, era un mundo, era gigantesco. Una playa hermosa y tú veías todas las ruinas ahí. Obviamente el muelle largo, que literalmente, o sea, estos muelles son de aguas profundas que fácilmente pueden tener un carrier y entraban los submarinos. Y es como estaba diciendo uno de los reportajes de Fonseca, que como que mira, ellos tienen para construir barcos y embarcaciones, o sea, alzamos una isla y no estamos usando estas bases o estos sitios con estas instalaciones para arreglar y operar barcos. Como que coño, hace sentido. Entonces tiene todas estas herramientas y las estás desperdiciando sabiendo que puedes traer economía. You know? Sí, lo que pasa es que tú mantener ese tipo de infraestructura Yep. requiere unos costos muy altos, los cuales Puerto Rico no tiene. Vamos a Ok, ser sinceros, necesitamos una ok, inversión de capital bastante alta porque eso no es barato mantener. ok. So, ¿qué tú dirías? ¿Cuáles serían como que las ventajas que tiene? Si vamos a imaginar que venga la base Roosevelt Roads otra vez. ¿Tú crees que sería algo bueno para la isla o tú crees que sería En mi punto de otro? vista, lo único que tienen que decir que la base se vuelve y se abre con un propósito diferente, en medio de ser de prácticas militares de tiro, Yeah, aguas territoriales, que sea otro tipo de actividad que sirva de vigilancia. En este caso, sabemos que hay un problema grande de drogas en el Caribe yeah, y sabemos que también, aparte de Ceiba, tenían la base en Vieques, tenía Raimi en Aguadilla. En Isabel había unos destacamentos también navales con edificios que después se los cedieron a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. yeah. Eh, y todo esto, lo que a la larga, lo que te va a ayudar es a poder controlar la zona, porque saben que a través del Caribe, Vieques quedó identificado como uno de los puntos donde el Cartel del Sol de Venezuela Yeah. hacía parado. Y sabemos que Vieques hoy en día es un municipio bastante violento, y siendo una isla, ¿no? Pequeñita, Yeah. pero es un territorio que básicamente podemos decir que es una narcoisla, Ujú. porque es una realidad, aunque la queramos tapar y no nos guste el concepto, De pero hecho, también, la gente no se siente segura yendo allí a vacacionar. Eso es lo primero. es otra cosa que había escuchado que también en Cartel de los Soles también andaban por la zona de Vieques, por las aguas del Vieques, y estaban diciendo que cuando estaba la marina tú no veías ningún tipo de actividad tan Pues claro que frecuente. no, claro que no. Sí, porque obviamente tú no te vas a meter en aguas donde hay presencia militar, heavy, presencia militar. Sí, sí, básicamente esto es como tú sacas los policías de las calles y los títeres van a hacer de las suyas, ¿no? En Yeah. esto pues le está dando la oportunidad, viendo que estos carteles de la droga están creciendo tanto y están usando diferentes rutas. Ujú. Entonces tú necesitas tener un control. Yeah. Entonces, ¿verdad? Todo esto sale a colación porque como decían los titulares de los periódicos aquí, básicamente estaban diciendo como que el gobierno de Jennifer González está buscando la manera de reabrir las bases militares en Puerto Rico. Según Arthur Garfield, era el que literalmente fue el portavoz de eso, porque él tuvo una entrevista, obviamente fue una entrevista en inglés, que él dijo, no, sí, las posibilidades que podamos abrir esto serían buenas. Él simplemente, yo pienso que fue más opinión de él, pero no era que estaban literalmente, sí, hablé con la mandataria, hicimos esto, porque si bien, bueno, no sé si vieron lo más reciente, creo que salió hoy, bueno, el 29 de agosto de 2025, lo habían publicado el Nuevo Día. Básicamente estaba diciendo que la gobernadora había dicho que no respalda actividad militar ni en Vieques ni en Culebra. Jennifer González niega que se haya pedido reabrir las instalaciones. Although ella dijo que negó haberlo pedido, pero yo pienso que no descarta la idea. Simplemente lo dijo para agradar las masas. Esa es mi opinión. Bueno, yo creo que tú puedes hablar a las masas y decir, mira, no va a haber disparo en práctica, ¿no? En práctica de tiro, pero sí vamos a tener una presencia de seguridad nacional. Y ese es el tema que está hablando Estados Unidos, ¿no? Ujú. Todo lo que está haciendo es seguridad nacional. Y Claro. entonces, aquí en Puerto Rico, ¿qué tú tienes? No tienes seguridad nacional.
tienes menos policías, tienes un montón de delincuentes y cosas que están pasando. Entonces, si tú le sigues dejando que estos carteles sigan creciendo y sigan penetrando, entonces ¿dónde vamos a parar? Entonces, No, exacto. si tú tienes este tipo de presencia y este tipo de respaldo, pues ellos lo van a pensar dos veces antes de entrar en estas aguas, porque Ya. el Caribe es muy fácil de moverte porque hay muchos cayos, muchas islitas. Sí, es cierto. Y entonces es bien difícil la parte de vigilancia, ¿no? Sí. Es como hacen con los hermanos dominicanos cuando vienen en Yola a Puerto Rico, que a veces los dejan en la isla de Mona, los pobres, y tienen que venir el Coast Guard y otras personas a rescatarlos porque literalmente los dejan tirados en esa islita. Está Exacto. brutal. Pero mira, vamos entonces a hablar de Vieques. O sea, literalmente, yo creo que el tema principal aquí es Vieques, porque obviamente ellos fueron los más que sufrieron las consecuencias de la Marina de Estados Unidos. Porque ahí hubo una lucha grande. O sea, fueron 70 años que esta gente sufrió. Y básicamente ahí estaba Juan Dalmau, el presidente del Partido Independentista de Puerto Rico. Lolita Lebrón estaba ahí también en la lucha, con otros Buen manifestantes que son. Berrío, Gallizar, Yeah. todo lo que era socialista y comunista. Partido Básicamente lo Socialista, que era. el Partido Socialista, Partido Independentista, eh, fueron también algunos líderes religiosos de todas las áreas. Ajá. Y sí podemos entender, y yo lo entiendo, ¿no? La parte de las prácticas militares. Pero si tú no tienes, ¿cómo tú te sientes más seguro? Si tú tienes un, una presencia militar que protege tu territorio a que estés sin nadie. Y Obviamente. piensa en esto. La gran mayoría de la gente de Puerto Rico busca organizaciones con seguridad, con seguridad, ¿no? Con guardias cerradas, con cámaras de seguridad, con policías, ¿no? Privados, para sentirse seguro. No se atreve. Y a la gente no quiere vivir en organizaciones abiertas. Tienen miedo. Y ustedes, la gran mayoría de los jóvenes, lo que buscan es sitios cerrados. Ujú. ¿Cierto o falso? No, no, cierto. Entonces, ¿por qué? Porque no hay seguridad afuera. Entonces, vemos que la gran mayoría de los titeritos, ¿no? Están en los caseríos, ¿verdad? Que sabemos que están los puntos de droga, que todo el mundo lo sabe a través de la historia, que en todos los caseríos hay algo, y muchos viven en los campos, ¿verdad? En sitios alejados. Y los que manejan los billetes vienen de las organizaciones cerradas, de los capos. ¿Cierto o falso? No, cierto. Entonces, ¿cómo tú te sientes más seguro? Bueno, una urbanización, ¿no? Cerrada, con seguridad. Nada, con seguridad y que tenga buena iluminación y tenga verjas y tenga cámaras, porque la gente tiene miedo. Y Claro. la violencia está muy, muy raspante acá. Ya. Pues, ok. So, yo tengo por aquí Vieques y la manera de Estados Unidos. Básicamente, de 1940 al 2003, voy a tocar unos bullet points aquí, que básicamente es expropiación de las tierras. La manera tomó casi 70% de Vieques. Ok, por contexto, las personas que son de otros países que nos consumen, Vieques es una isla que es un municipio de Puerto Rico. Tienes que llegar en ferry, son como aproximadamente unos 40-45 minutos, ¿verdad, José? En Más o ferry. menos, sí. Y Sí. en avión, en avioneta son unos 10 minutos. Sí. Básicamente una islita que es accesible, pues básicamente en ferry o por avioneta. No puedes conducir hacia allá. Una isla no es muy grande, obviamente una islita pequeña. Está cerquita también de Culebra. Son de esas islas que son municipios. Pero nada, volviendo al tema. So, básicamente, pues casi 70% de Vieques le pertenecía, bueno, el ejército lo había expropiado. Y pues dejando a los residentes acorralados en una zona central. So, ejercicios militares. Bombardearon con fuego real pruebas de armas, incluyendo proyectiles con uranio empobrecido en los 90. Ajá. So, literalmente mucha gente hasta el sol de hoy todavía son afectados básicamente con los reactivos. So, hicieron un estudio que más del 30% de las personas que están en Vieques tienen cáncer, tienen enfermedades, versus las personas que viven en el mainland, en Puerto Rico. So, que era, o sea, yo había escuchado un documental que básicamente diciendo como que ellos le pidieron esas cifras y no querían soltarle las cifras hasta que jodieron y se las dieron. Y resultó Es que, lo pues, mismo, acuérdate que eso es radiación. Y la sí, es radiación radiación.
y la radiación tarda muchísimos años Sí. en desaparecer del terreno, ¿no? Y la tierra Yep. queda básicamente infectada. Ya. So, también tenemos el impacto ambiental y de la salud. Contaminación de suelo, agua y aire. Altas tasas de cáncer, enfermedades respiratorias y problemas de piel reportadas por los residentes. Literalmente, busquen en YouTube historia de Vieques y te va a salir un buen documental. Te va a explicar todo, los puntos de vista de las personas. Aparte de esto, también hubieron, esto no, me imagino que no lo vas a ver mucho por ahí, pero el mejor research que tú puedes tener son las mismas gente que vivió por esto. Que narraban y contaban las historias de cuando los marinos llegaban miles de personas. Obviamente, para esos tiempos tú no veías mucha mujer en el ejército, tú eras macho. Cuando tú llegas, tú estás en mar por, qué sé yo, por 6, 4, 3 meses sin ver a una mujer, se vuelven animales. Llegan a estos sitios tocando las puertas, buscando mujeres. Es una barbaridad, don't get me wrong. Pero esos tiempos, o sea, eran unos bárbaros, you know. Y he Es que, escuchado historias. es que eso siempre ha pasado, porque cuando venían los marineros Escondan de a sus Europa, hijas. estaban más tiempo navegando. Exacto, entonces llegaban a hacer Ah, escándalo, a y emborracharse. los nativos andaban con poca ropa, pues imagínate, un Sí. paraíso. No, literal, entonces iban para allá porque obviamente hay un sentido de superioridad. Como que hacemos lo que salga los cojones. Iban para las casas, tocaban las Eso es puertas. normal, al lado de todos los muelles, en todos los países estaban los prostíbulos. No, no, sí, pero Vieques no tenía prostíbulos. O sea, eran No, residentes yo que vivían sé, ahí. por eso es que hay tanta gente en esa zona con ojos claros. Pues, ¿qué carajo? Pues, ¿qué pasa? Que básicamente, pues, hay personas que sí llegaron a fallecer a consecuencias de unas detonaciones. Hay personas que literalmente se rumora y se dice que hay personas que iban para la zona de donde estaban los militares, se metían por allá y no los volvías a ver. Se desaparecían. Jamás los volvían a ver. Claro, Pues pues no, eso, ¿qué iban a hacer? o quizás aplastaron una mina y explotaron, y ahí se quedó, nadie los buscó. Pero, o sea, Acuérdate que las zonas son restringidas. Si ujú, tú las traspasas y estás traspasando área militar, yo no creo que solamente el ejército de los Estados Unidos, yeah, en otros países comunistas tú desapareces y vas yeah. preso. Oh, no, full, full. Pues, ¿qué pasa? Surge una protesta porque el caso más fuerte que ocurrió fue en el 1990. Yo tenía que 2 años, cuando un proyectil mató a un guardia civil, a David Sain. David Sain, desató un movimiento masivo en Puerto Rico y la diáspora por el sacar la marina. Pues Está ahí, bien, pero fíjate, yo me acuerdo de ese caso y él lo que hizo fue que traspasó una propiedad y le pegaron un tiro. ¿Así? ya. O sea, era un nativo, básicamente, ¿no? Sí, era una persona que protestaba. Vamos a suponer como un Tito Kayak que protestaba por todo. Y nada, le pegaron un tiro, ¿no? Ok. Básicamente, si tú sabes que ahí no te debes meter, no te metas. Pues, murió. Lamentablemente murió, ¿no? Pero ellos tenían que tener cuidado de que no fueran a tirarle bombas o algo. Yeah. Estaban protegiéndose. So, ok. Vamos a hablar entonces después de la salida de la marina. Hasta el presente, desde 2003 hasta el presente. So, los terrenos pasaron al US Fish and Wildlife Service, refugio natural federal. Los residentes esperan desarrollo económico, pero gran parte quedó restringida. Limpiezas ambientales, la marina sigue removiendo municiones sin explotar. El proceso es lento y todavía hay áreas contaminadas. So, se estima que se puede tardar hasta 20 años de la limpieza. So, ¿qué ¿Cuántos pasa? años estuvieron disparando? 60, 70 años. 70 años y llevas 21 que se fueron, pues todavía te quedarían ¿cuántos? O sea, todavía 36 años para seguir limpiando todo lo que ensuciaron en ese tiempo. Bueno, es que ahí hay Hay menos recursos millones, o también sea, para limpiar. ahí hay un montón, o sea, cientos y miles de detonaciones tuvieron. Ujú. O sea, que fueron un montón. O sea, no estamos hablando de números pequeños. Pero ajá, so, ¿qué pasa con la economía? Las expectativas de un boom turístico no se cumplió del todo. Vi que sigue enfrentando retos de transportación, servicios médicos y empleo. Es cierto, se lleva hablando muchos años que quieren construir un hospital y todavía es la hora que no le construyen un jodido hospital. Que tienen que estar Esto buscando es las personas. primeras piedras y eso, pero no la tienen. Eso, ¿te acuerdas? Pierluisi fue, ¿verdad? Que puso la primera piedra y ahí se quedó. ¿Sí? Cojones. ¿Verdad que? Ajá. Ahí no tiene nada que ver la Marina. Ahí es So, cuestión del pueblo, ¿no? Y yo lo que te exacto. puedo decir es que la Marina, por lo menos en Vieques, les hizo el aeropuerto y les hizo el muelle. Ya. Mejoró las infraestructuras de la isla.
Una vez Ya. que se fueron, se jodió todo. Igual que en Ceiba también. ¿Eh? Todo se jodió. Iba, So, la única que mejoró fue Raimi porque se privatizó. mm. Y yo sé que Pero había tuvo un buen mucha. tiempo abandonada, ¿viste? Antes de que cogieran el aeropuerto, daba pena, Yeah. pena. So, ¿se acuerdas que habíamos mencionado sobre Juan Dalmau, el presidente del Partido Ajá. Independentista? So, él tuvo que ver, obviamente, yo sabía que iba a decir algo. Cuando salieron todas estas alegaciones de que posiblemente querían abrir la base, pues obviamente él estuvo presente en esa protesta e incluso fue arrestado. So, él tuvo que decir aquí, básicamente él dijo, lo voy a leer por aquí, ah, es un gesto de unidad nacional. En una alianza de todos los sectores del país, el pueblo puertorriqueño logró la salida de la Marina de la Guerra de Estados Unidos de Vieques. Ese avance histórico ahora pretende ser revertido por el PNP, Partido Nuevo Progresista, que es el partido que está en poder ahora mismo en Puerto Rico, por los que nos están viendo del extranjero, sin ningún compromiso de la estabilidad que dicen defender, sino como el colonialismo militar más burdo, sostuvo él. So, Mira, anyways, cada vez, o sea, ahora como ha cambiado el mapa, ¿no? Los ajá, 21 años atrás el mundo era distinto y la política internacional se manejaba distinta. La realidad de hoy en día es muy diferente a hace 21 años. Y la Marina sí se fue y los carteles de la droga han subido. ya, Tienen muchos países en Latinoamérica que tienen gobiernos de izquierda que son narcoestados, ¿eh? Y a través de estos carteles que hay prueba y evidencia por todos los que han cogido y lo que estos mismos líderes de los carteles han declarado culpables en la Corte de Estados Unidos y han explicado cómo es que ellos penetraban gobiernos, instituciones y países. Están las evidencias. Entonces, qué tú quieres? O sea, él está hablando ahora de un patriotismo. ¿De qué carajo es patriotismo? O sea, ahora tú tienes un problema diferente. Y ya, ahora ya te lo digo. Antes se alineaba con todos estos líderes comunistas. Ahora mismo Maduro es considerado un narcotraficante. ¿Eh? Es el líder de un cartel. Toda esta historia que él hizo hace 20 y pico de años atrás con Maduro y toda esta historia es muy diferente del ideal que realmente ha resultado que ha sido cuando este señor subió al poder. ya, Entonces, tienes que ver también en contextura, ¿sabes? Tú necesitas el apoyo. ya. Necesitas el apoyo. So, ok, básicamente los pros sería un boost a la economía, infraestructura, trabajos tanto como civiles como militares, contratistas. eh, ¿Qué más podemos añadir ahí? Eh, Tecnología. Tecnología, salud, vivienda, zonas que estuvieron abandonadas como lo que fue la zona de este de Puerto Rico, vuelven a tener habitantes, vuelven a los negocios, traer nuevas oportunidades para otras personas en los locales. Y los cons, le estarías reviviendo el PTSD a ciertas personas. La lucha que estuvo en Vieques fue en vano, básicamente. No, no fue en Y vano porque estás cambiando el concepto, ya no es un área de tiro. no, por eso, like, si pueden abrir esta base bajo nuevos reglamentos, como que a mí no me toques Vieques ni Culebra, ni te acerques. Solamente puedes pasar por la zona marítima y no puedes tener ningún tipo de detonaciones ni nada, ni pruebas militares, a menos que estés nautical miles away, que estés Claro, lejísimo y en aguas internacionales. aguas internacionales y tú puedes tener otro tipo de actividad, tú puedes tener esas áreas para reparación de buques, para También. abastecimiento logístico de la zona. Y mira lo interesante, y aquí yo digo lo estúpido que pueden ser los políticos, que estamos hablando de que sacamos la bahía y no queremos que vuelva, y tenemos países como Trinidad y Tobago, Ah, Bonaire, Aruba y Curazao, diciendo a Estados Unidos, vengan acá, pongan las bases, nosotros les damos las facilidades para estar ellos protegidos contra los carteles y contra otras cosas y tener presencia militar. Surinam, Guyana. Y entonces Puerto Rico, que es un territorio, ya no quiero la Marina. Mira, no seas pendejo. Los otros países que no tienen nada que ver con Estados Unidos necesitan protección. no, ¿Quién claro. es que te protejan ellos? Yo prefiero que me proteja Estados Unidos que me proteja Pura. Colombia, Brasil ¿sí? O un Chile o Rusia. O sea, Ah, porque esa es otra. tenemos que pensar, y ese es el próximo tema que tenemos que tocar, toda la
inversión que han hecho los chinos en el Caribe. En más del 70% de las islas ellos tienen infraestructuras. Y Yeah. han hecho préstamos a los países. Y como se dice, ¿sabe? El Partido Comunista es el dueño de los negocios y los intereses y todo van al partido. Yeah. O sea, esto no es un capitalismo. Entonces, tú no puedes tapar el cielo con las manos. Entonces, tú tienes una Guardia Nacional. La Guardia Nacional, ¿dónde va a hacer las prácticas? Porque en general la reserva van a Estados Unidos a hacer las prácticas, ¿no? Yeah, exacto. Pero tú Que tienes una Guardia Salinas. Nacional acá. Ya. También en la práctica también la pueden hacer allá en Salinas, en cuestión de, de Guardia Nacional. Para allá, para Ponce. Pero, O sea, pero, yo por lo menos en las encuestas que oí en radio, yo te diría que de cada 10 entrevistados, 9 estaban a favor de que regresara. Porque la situación de seguridad que hay hoy en día es muy distinta a la que había 21 años atrás. ya. No, claro. Si la Marina vuelve, tendrá que hacer bajo unos términos estrictos. Si según la mandataria, la gobernadora Jennifer González, que no, Vieques y Culebra no va a sufrir ninguna consecuencia y no va a permitirlo, Ella no estupendo. permite nada, entonces le va a decir, tú me abres eso y te vas al carajo ya. Ella no tiene voz ni voto ahí, tú sabes, ella está hablando para la grada. Pero Básicamente, tú sabes que Puerto Rico no tiene ningún tipo de toma de decisiones en lo que ellos vayan a hacer. ya. O sea, ni Y te- siquiera, o sea, yo creo que es una payasada de parte de ella no apoyar esa idea, buscando la manera en que sea positiva para el pueblo, sin traer las cosas que antes hicieron daño a la población. Yo creo que ese sería el mejor approach que tú puedes hacer. Antes de cerrar este podcast, se me olvidó mencionar algo. Vieques todavía tiene muchas minas, muchas bombas que no han sido detonadas. Ujú. Incluso dentro del agua. So, el ejército del ejército naval de los Estados Unidos, del Navy, tienen un rate o tienen un job field que se llaman los minemans. Básicamente su trabajo es desactivar bombas y minas. Mira, Y a mira. veces me pregunto como que, sí, bombas, minas, bregan con ese tipo de cosas. Mi pregunta siempre ha sido como que es un trabajo que ya se está desapareciendo. Ya no hay mucho uso para ellos. Y me está curioso porque si tienen las personas equipadas y las personas que están... De hecho, hay barcos que son detectores de minas. Ujú. Son minesweepers, le dicen. Son barcos pequeños, pero trabajan en eso. So, me está raro que no han enviado de esas unidades para allá, para la isla, o sea, de Vieques, para ir desactivándolo. Y van a ver, ¿cuándo vienen? ¿Una vez al año? ¿En verano? Algo así era. Traen biólogos marinos del Navy Ya. a hacer esos trabajos, pero son básicamente trabajos solitarios, ¿no? Uno o dos buzos. Ya. Es mucha el área. Sí, Por lo pero menos digo, que te las tengan herramientas conocimiento. están. Las herramientas están. Y hay que recordar también que muchos de los países que utilizan minas submarinas, pues están más en el área báltico y en las zonas nórdicas de Europa por la Ujú. protección de los rusos. Yep. O sea, allá sí es real esa parte, ¿no? Es una práctica más común ese tipo de defensa. Eso Yep. sería como una valla protectora gigantesca, pero en el océano. Yeah. So, básicamente, para ir cerrando el tema, Ujú, todavía existen presencias de contaminación ambiental en Vieques. Están los ujú. metales pesados y químicos en los suelos, agua, plomo, mercurio, cadmio, uranio empobrecido, TNT, napalm. Zonas aún tienen municipios, municiones Ujú. sin explotar. So, básicamente todavía, Igual que también había construcciones de edificios públicos y privados que tenían asbesto en los techos. ya. Y Se lo habían eso considerado. detectó que era canceroso. Le habían dado unos edificios a unos locales y tienen un poquito de miedo con estas noticias porque en cualquier momento el gobierno lo puede quitar y dárselo otra vez a las instalaciones. Fue algo que leí y estaba viendo, pero nada. Me gustaría saber la opinión de ustedes, que ustedes creen si realmente sería súper bueno que venga otra vez la Marina de Estados Unidos a Ceiba, si ustedes creen que no. Me gustaría saber sus opiniones. Aquí estamos bastante neutrales, tratamos de ver los dos puntos de vista, pero siempre nos gusta escuchar el público. Así que nada, José, antes de cerrar este podcast, ¿algo más que quieras decir? Eh, pues
¿Qué te puedo decir? Que también eso, aparte de lo que estaba hablando de lo que es economía y eso, también aumentaría lo que es la parte de turismo, ¿no? Ya. Porque estas personas, pues, estos trabajadores militares, pues también recibirían visitas, Sus familiares vendrían por acá. familiares. Y algo que me estuvo bien curioso, oí un dato hoy donde decía que en República Dominicana eh, hay cerca de 800.000 empleados en el sector turístico y en Puerto Rico no llegamos a 100.000. Diablo. O sea, estás hablando 8 veces más que trabajan en esa industria. Obviamente es un país más grande, ¿no? Pero nosotros nos hemos quedado bien atrás. Ah, y lo otro que te quería decir también, que el otro país que le dio cooperación a Estados Unidos para militares fue República Dominicana. Sí, eso había leído. Ujú. Que en verdad el ven y bien no nos está haciendo bien. No nos está haciendo bien y estamos no progresando hacia buenos términos. Pero nada, José, yo creo que hasta aquí ha sido bastante informativo, ¿verdad? Para dejarlo cortito este episodio. Pero nada, Corillo, muchas gracias si llegaron hasta el final del episodio. Muchas gracias a las personas nuevas, bienvenidos. Gracias por suscribirse a Fantasmeo Podcast. Este segmento se llama Un Café con Papi, que básicamente mi papá y yo nos reunimos una vez en semana o 2 veces en semana, las veces que podamos, tocamos temas sociopolíticos de Puerto Rico y internacionales y de vez en cuando tocamos temas randoms por ahí. Pero es más bien un bonding que tengo con papi, ya estando en la distancia, él estando en Puerto Rico. Pero tenemos este canalcito para informar y pues mantener aquí recuerdos. Pero nada, Corillo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Dale like al contenido para que se siga llegando a más personas. Cada vez estamos tratando de mejorar la calidad de audio para ustedes, para que sea más placentero escuchar. Y pues nada, que tengamos una bonita noche y buen día. Igualmente, muy buenas noches.